directora para generar políticas sobre cambio climático de la Semarnat, quien nos va a venir a hablar acerca de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Entonces, pues el tema va a ser eso, como en los días del seminario lo que vamos a hacer es una hora, vamos a tener aproximadamente una hora, tú te puedes explayar por una hora, y vamos a tener una segunda hora donde la gente que nos acompaña aquí puede hacer preguntas, y puede hacer preguntas, comentarios, meterse uno con el otro, etc. Como vemos a nivel de seminario. También quisiera yo anunciar que esto se está viendo remotamente en diferentes lugares, y la recomendación es que me pidieron que les pasara es que vean ustedes la pantalla en la que están recibiendo esta señal, y dentro de esa pantalla va a haber un recuadro donde va a haber un sitio para un chat. Entonces al final de la competencia, al final de la presentación, entonces podrán utilizar ustedes el chat para enviar preguntas. Tengo entendido que sus teléfonos sus micrófonos están cerrados y apagados para que no haya demasiado ruido en el sistema. Entonces, aquí también nos estamos instalando, quiero hacer aquí la primera persona que sale por la red, aprovechando muchas gracias, y bueno, pues seguramente vamos a tener mucho que escucharte. Beatriz, adelante. Muchísimas gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo traigo preparada una presentación de la estrategia, pero creo que me voy a tener que ubicar acá abajo para poderla ver, porque está atrás de mí. Pero bueno, un poco comentarles antes que nada que esta estrategia recién salida del horno, acaba de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de junio. Entonces, bueno, pues estamos haciendo una serie de presentaciones sobre en qué consiste y qué contiene este instrumento rector de la Política Nacional de Cambio Climático. No sé qué tan familiarizados ustedes estén con que México ya tiene o cuenta con una Ley General de Cambio Climático. Es una ley, pues, de alguna manera de vanguardia, es una ley en el sentido de que pues, somos el primer país en vías de desarrollo que tiene una ley de este tipo, y somos el segundo país a nivel mundial que tenemos una ley de este tipo, ¿no? Después del Reino Unido. Esta Ley General de Cambio Climático pues, fue aprobada en el 2012, entró en vigor en octubre del 2012, y la ley tiene en sus artículos transitorios una serie de metas y de fechas muy específicas para el cumplimiento de ciertos contenidos de la ley, entre ellos el de la publicación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Por ello, pues, lo primero que quisiera yo resaltar es que este instrumento, esta estrategia cumple con este periodo de tiempo en el que se tenía que publicar. Y bueno, un poco ya entrando en el tema de la estrategia, bueno, pues decirles que ya fue, como les dije, publicada al Diario Oficial y fue presentada ya por el presidente Peña Nieto en un evento celebrado en Los Pinos, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y la Semana Nacional del Medio Ambiente, ¿no? ¿Qué es la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Bueno, en primer lugar es el instrumento rector de la política nacional, y aquí hago hincapié en estas dos palabras, de rector y es nacional, de mediano y largo plazo. ¿Por qué quiero hacer hincapié aquí? Porque es la primera vez que tenemos en una ley, ¿no?, de este tipo, y en este caso de cambio climático, un instrumento que tiene esa visión de mediano y largo plazo, que es un instrumento transseccional, ¿no?, que va más allá de una administración. En este caso, pues se trata de una estrategia que tiene un horizonte de 10, 20 y 40 años. ¿Qué es lo que hace este instrumento? En términos muy generales, define la forma en que se abordarán las prioridades de México en la materia.
Ahora vamos a ver cuáles son esas prioridades, pero la Ley General de Cambio Climático nos marca muy específicamente cuáles son las prioridades del país, tanto en materia de mitigación al cambio climático como en materia de adaptación al cambio climático. Estamos hablando de dos grandes aspectos que se relacionan con el tema del cambio climático. Uno, el de mitigación, es básicamente, estamos hablando de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Es una de las cuestiones novedosas que incluye la Ley General de Cambio Climático de México. Va más allá de los gases de efecto invernadero, incluye también estos compuestos de efecto invernadero, o en la jerga de los que conocen muy bien el tema climático, los famosos contaminantes climáticos de vida corta. En los que no están tan familiarizados con esto, pero estamos hablando del carbono negro, del hollín, de una serie de sustancias, de protectores de ozono, de una serie de sustancias que además de tener un impacto climático importante, tienen impactos muy directos con la salud de la población, con la salud de los ecosistemas, etc. Entonces, creo que eso es algo que vale la pena resaltar. Me regresaría antes, Mónica. Otro aspecto que es muy importante resaltar es que, bueno, esta estrategia tiene que estar alineada con otros instrumentos de política, ¿no? Tanto a nivel nacional, y va a ser el orientador y al cual se van a tener que alinear instrumentos de política estatal hasta llegar al nivel municipal, ¿no? La Ley General del Cambio Climático plantea, ¿no?, el desarrollo de una política nacional. Hasta ahora en el país, con lo que tuvimos en los últimos años, en las últimas administraciones, habíamos logrado, digamos, desarrollar una política en el ámbito federal. Ahora tenemos que buscar consolidarla en el ámbito federal, pero sobre todo bajarla al ámbito estatal y municipal. Como todos ustedes saben, muchos de los temas relacionados con cambio climático son de competencia estatal y de competencia municipal. Entonces, si no contamos con la participación de estados y municipios, difícilmente vamos a lograr objetivos en materia de cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. Entonces, bueno, resalto que es nacional, ya lo acabo de mencionar, y además, bueno, la intención es que involucre a todos los sectores de la sociedad, ¿no? El sector público, el sector privado, el sector social. Es de mediano y largo plazo, requiere una planeación, y esto sí es un reto enorme, ¿no?, de largo plazo, con acciones además inmediatas. O sea, necesitamos empezar a actuar ya, pero necesitamos planear a horizontes de mediano y largo plazo. La ley de cambio climático es muy específica y nos dice que tenemos que desarrollar mecanismos de planeación, instrumentos de planeación de 10, 20 y 40 años, al 2020, al 2030 y al 2050, ¿no? Por lo tanto, pues necesitamos trazar una ruta y ver dónde queremos llegar en esta materia en los próximos 10, 20 y 40 años. ¿Por qué se hizo la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Bueno, es un mandato de ley, como les mencioné ya antes. Esto es importante resaltarlo porque pues, es un instrumento que está en la ley y es un instrumento que va a permanecer. Por supuesto, es un instrumento dinámico al cual se le van a poder hacer ajustes, se le deben de hacer ajustes, va a ser evaluado periódicamente, etc. Pero es un instrumento que va a tener una vida más allá de una administración o dos o tres, ¿no? Tiene un horizonte de largo plazo. A ver, no, está yendo muy rápido, Mónica, y ya me perdí. Esto, bueno, ya se los mencioné, lo de cuándo fue publicada la ley, etcétera. Y lo importante aquí de resaltar es la Estrategia Nacional de Cambio Climático está enmarcada en todo un diseño institucional que establece la Ley General de Cambio Climático para poder operar, ¿no?, todos los instrumentos de política. Ahorita estamos hablando de uno de los, o quizá el más relevante en términos de que es el instrumento de mediano y largo plazo, pero hay, adicionalmente a la estrategia, ahora estamos ya construyendo un programa especial de cambio climático y vamos a construir programas estatales de cambio climático, vamos a hacer una serie y construir una serie y desarrollar una serie de otros instrumentos de política y otros instrumentos de gestión. Entonces, un poco para contarles cómo está el marco institucional que se establece a partir del vigor de esta Ley General de Cambio Climático.
que conforma lo que se denomina, lo que la ley denomina el Sistema Nacional de Cambio Climático. Este Sistema Nacional de Cambio Climático está integrado por varios órganos. Una comisión intersecretarial de cambio climático, algo que no es novedoso, ya veníamos trabajando desde la administración anterior con una comisión intersecretarial de cambio climático. Ahora lo novedoso, digamos, es que esta comisión intersecretarial incorpora ya a muchas más secretarías de Estado. El tema de cambio climático, ustedes lo saben muy bien, es un tema transversal, es un tema que abarca a muchas secretarías en el ámbito de la Administración Pública Federal, y si no alineamos los programas, los instrumentos de todas estas secretarías de Estado para conjuntamente armar las acciones y los planes en materia de cambio climático, difícilmente vamos a tener éxito. Ahora son 13 secretarías de Estado las que integran la comisión intersecretarial. La antigua comisión intersecretarial estaba presidida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En esta ocasión la que va a presidir, la que ya preside la comisión intersecretarial es la Secretaría de Gobernación, de acuerdo también a la ley establece que puede ser una u otra, la Semarnat o la CEGO, y lo que esto está mandando es un mensaje muy claro de que el tema de adaptación al cambio climático es un tema muy importante, muy relevante. Yo diría, me atrevería a decir, es un tema ya en muchas regiones del país de seguridad nacional. Tenemos problemas ya muy severos ocasionados por los efectos del cambio climático, y el hecho de que en este momento la Secretaría de Gobernación presida la Comisión Intersecretarial, pues está mandando un mensaje muy claro y contundente de que el tema de la adaptación es un tema prioritario en el país. Adicionalmente se van a integrar, ya empiezan a haber propuestas de reforma a la Ley General de Cambio Climático para integrar otras secretarías. La nueva SEDAT también iba a jugar un rol muy importante en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. El otro, digamos, gran mecanismo que integra el sistema es el Consejo de Cambio Climático. Anteriormente también existía ya un Consejo de Cambio Climático. Ahora este nuevo Consejo de Cambio Climático pues está integrado por mínimo 15, ya tenemos configurado el Consejo, 15 miembros de la sociedad, eso dice la ley, con reconocidos méritos en la materia de cambio climático. Se trata de tener un consejo muy especializado en el tema es muy complejo. Necesitamos gente que pueda asesorar a la comisión intersecretarial, que tenga pues, todo un respaldo técnico, todo un respaldo académico, científico, etcétera, en la materia. Ya está conformado, lo preside en este momento el doctor Mario Molina, el secretario del Consejo es el doctor Juan Carlos Delgado Teguigoitia, y bueno, hay pues, otros 13 miembros del Consejo en todas las materias, ¿no? Expertos en todos los temas relacionados con cambio climático, y a diferencia de los consejos normalmente que hemos conocido hasta ahora, este consejo sí tiene ciertas atribuciones muy importantes en la aprobación y en la opinión de algunos instrumentos de política. ¿Sí? La opinión positiva del Consejo de Cambio Climático, algunos instrumentos no pueden pasar, no pueden ser aprobados. Entonces tiene ya un rol más, digamos, de incidencia directa, ¿no? Busca también un balance entre los distintos sectores, ¿no? El sector académico, el sector privado, el sector social, de manera que pues, se sientan ahí representados los distintos sectores y que haya, digamos, un balance en las prioridades, ¿no? en el Consejo de Cambio Climático. Uno sin duda importantísimo instrumento, digamos, del sistema es el nuevo Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Anteriormente era el Instituto Nacional de Ecología, era un órgano desconcentrado de la Semarnat. Ahora este nuevo instituto se le agrega todo el tema de cambio climático y pasa de ser un órgano desconcentrado a un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, lo que le da mucha mayor autonomía, patrimonio propio. Está, digamos, gobernado por una junta de gobierno. Al director general del nuevo INEC lo nombra la junta de gobierno. En resumen, tiene más independencia, ¿no?
y entre otras cosas, ¿por qué se cambia a ser de un desconcentrado a un descentralizado? Primero porque va a tener carácter ya nacional y va a haber que establecer INEX en todo el país, ¿no? En todos los estados va a tener que tener sus digamos, oficinas, sus institutos estatales de cambio climático. Y por otro lado, porque va a tener a su cargo una parte importantísima y medular de la política pública, que es la evaluación de la política pública. O sea, en el INEC va a haber ahora una coordinación, bueno, ya existe, ahora se está conformando, una coordinación de evaluación que la van a integrar consejeros sociales, van a haber 5 consejeros sociales nombrados por la sociedad con unas características, ¿no? Que van a ser los encargados de evaluar la política nacional de cambio climático y van a tener la posibilidad de pedir a cualquier institución pública o privada, académica, científica, etcétera, ¿no? Que haga la evaluación lo más independiente posible sobre los resultados de la política nacional, ¿no? Un componente importantísimo del sistema, como les mencionaba al principio, que son las entidades federativas. Tenemos que bajar todo esto a las entidades federativas. De acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, en el año 2013, todas las entidades federativas tienen que tener listo su programa estatal de cambio climático. Y tienen que tenerlo listo de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático, que sea consistente y alineado a los objetivos de la ley, a la estrategia nacional que les estoy presentando y a otros instrumentos de política que estamos elaborando. Entonces el rol de las entidades federativas es clave, y también el de los municipios. Evidentemente, pues traer a la mesa a todos los municipios del país es una labor prácticamente imposible, por lo que en la ley se decidió que fuesen las asociaciones de autoridades municipales, como se organizan los propios municipios, y esas asociaciones las que participen dentro del sistema. Y otro, bueno, pues elemento fundamental del Sistema Nacional de Cambio Climático es el Congreso de la Unión. O sea, a partir de la entrada en vigor de esta ley, a partir de la posible, ¿no?, ruta que decidan los estados seguir en materia de cambio climático, algunos ya han decidido irse por la ruta de legislar, de hacer sus propias leyes estatales de cambio climático. Otros tendrán otras estrategias, otras rutas, podrán a lo mejor acomodar y reajustar sus leyes estatales ambientales e incorporar el tema climático. Cada estado soberano, y veremos cómo cada uno de los estados va a ir bajando todo esto a nivel estatal. Pero, bueno, pues el Congreso de la Unión juega aquí un papel clave, ¿no? Porque no sé qué tan familiarizados ustedes están con la legislación ambiental en México, pero es una legislación muy dispersa. Se necesita realmente un ejercicio muy importante de armonización de toda la legislación ambiental. Además ya ha ido entrando en vigor en distintos tiempos y con distintos objetivos, etc. Entonces ahorita tenemos un horizonte muy amplio de leyes generales en la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que armonizar todo eso y tenemos que, de alguna manera, introducir todos los criterios climáticos en instrumentos que todavía no lo contemplan. Ejemplos, o sea, el ordenamiento ecológico del territorio, pues no se hace, o todavía no se hace en el país, considerando criterios de cambio climático, ¿no? Entonces, la Ley General de Cambio Climático es muy clara en eso y dice, bueno, pues lo primero que hay que hacer es que estos instrumentos de política como el ordenamiento ecológico del territorio o la manifestación de impacto ambiental, esa es muy conocida por todos, ¿no?, también ya incorporen criterios de cambio climático, que los proyectos que se van a hacer en el país o los grandes desarrollos, los megaproyectos, también incorporen estos criterios y veamos, bueno, cómo ordenamos el territorio no solamente ahora desde un punto de vista ambiental, sino también desde un punto de vista de los cambios que se prevén, ¿no?, que el cambio climático va a tener a nivel país, a nivel región, etc. ¿Cómo elaboramos la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Bueno, lo hicimos de conformidad con lo que nos marca la ley. La Ley General de Cambio Climático tiene una ruta muy clara de cómo elaborar la estrategia.
En primer lugar, pues con la participación del Instituto Nacional de Ecología. El Instituto Nacional de Ecología elaboró todos los insumos técnicos, que ahorita van a ver más adelante, con que cuenta la estrategia, la línea base, los escenarios de vulnerabilidad, los escenarios climáticos, etc. Ese fue, digamos, el rol fundamental del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, pero también hubo una participación clave e importante de este Consejo, primero de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Recibimos de cada una de estas 13 secretarías sus prioridades, cuáles eran sus líneas de acción, qué querían ver en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y eso pues es muy útil, y fue muy útil no solamente para desarrollar el instrumento, sino porque a partir de ese instrumento tenemos que construir el nuevo Programa Especial de Cambio Climático, que ya lleva metas muy concretas, costos, tiempos, etc. Entonces, pues esto nos sirvió mucho como un insumo de lo que las dependencias, cada una de ellas están viendo como posibles metas a nivel de cada una de ellas, de cada tema, para incorporar en el Programa Especial de Cambio Climático. Un componente muy importante y algo que creo que en la Ley General de Cambio Climático permea toda la ley y que a mí me parece fundamental, es el rol de la ciudadanía, de la sociedad, en la elaboración de estos instrumentos de política, ¿no? La política ambiental en general y la política climática también en México, y la legislación en la materia, tiene como principio rector, o uno de sus principios rectores, la participación social, como principio rector la corresponsabilidad en los temas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer corresponsable a la sociedad en la instrumentación de estos instrumentos, valga la redundancia, ¿no? A través de involucrarlos en el diseño y en la participación y en la elaboración y en la ejecución, y un rol muy importante de la sociedad al final del ciclo, digamos, es la fiscalización, que se cumplan, ¿no? Que se cumplan estos instrumentos. Pues si quieren, o esperamos al final. Yo preferiría al final, va a haber un montón de... Si regresamos un poquito. Ahí está, no, perdón, tienes razón. Entonces, ¿cómo hicimos el proceso de consulta? Fue un proceso de consulta distinto a lo que se había hecho en el pasado también. En vez de hacer un enfoque, digamos, tradicional de consulta, donde se elabora el documento y el documento se presenta en una consulta pública y se pide la opinión y de acuerdo a eso se va modificando o no, intentamos hacer un enfoque más bien bottom-up en vez de top-down, o sea, de abajo hacia arriba, y así como pedimos a todas las secretarías de la SIC que nos dieran sus aportaciones, cuáles eran, en su opinión, los ejes estratégicos, las líneas de acción que tenía que tener este documento, esta estrategia, lo mismo hicimos con la sociedad. Entonces, tuvimos una serie de consultas, una virtual que estuvo pues prácticamente un mes, la consulta virtual a la que podían acceder cualquiera a través de internet. Pusimos ahí una encuesta con los distintos temas para que el que fuese a responder la encuesta pudiera ya bien responderla completa o por los temas que le fueran interesando, ¿no? Entonces esa fue una de las modalidades que hicimos. Otra fue, hicimos una consulta presencial en la que el doctor Gaines estuvo presente y nos dio muchas aportaciones, muchas líneas de acción, y en esa misma consulta pues estuvieron todos los sectores también ahí representados en una especie de taller, ¿no? Lo que queríamos sacar de este ejercicio eran líneas de acción que salieran directamente de la sociedad, ¿no? También utilizamos los instrumentos que tiene la propia Secretaría de Medio Ambiente, que son sus consejos consultivos. Los consejos consultivos, todos a nivel estatal, utilizaron tanto la consulta en línea, la encuesta, y también hicieron sus propias reuniones presenciales. Con esto armamos una base de datos bastante robusta que incorporó, en la que tuvimos que llegar a procesar 12.917 líneas de acción. Entonces tuvimos
pues yo creo que bastante éxito en el sentido que hubo muchísima participación y entonces se tuvo que, pues, hubo una cantidad muy enorme de material que tuvo que procesarse, que terminó siendo 2.917 distintas líneas de acción que luego pues se incorporaron, no las posee 1917, pero muchas de ellas se incorporaron en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Este ejercicio también está a disposición del público y creo que tiene mucho valor en el sentido que también se hizo por estado, entonces aquí podemos ver, si uno se mete y sobre todo en la academia, me imagino que va a ser de mucho interés para muchos académicos, para ver, bueno, cuáles son las inquietudes por regiones en el país, por estados, hay unos más vulnerables al cambio climático, por menos, hay unos, por ejemplo, todo el norte del país tiene serios problemas de sequía, entonces muchas de las líneas de acción de esos estados irán directamente relacionados con esos problemas, etc. ¿Cuáles son los elementos que contiene la estrategia de acuerdo a la Ley General de Cambio Climático? Bueno, pues un contexto, una visión, una serie de pilares de política nacional, un capítulo relacionado con la adaptación al cambio climático, con la resiliencia, pues el objetivo de la ley es aumentar la resiliencia, este concepto de resiliencia que ya se introduce en la ley, de la población y de los ecosistemas frente al cambio climático, y todo un capítulo relacionado con la mitigación o con el desarrollo bajo en emisión. El contexto. Bueno, la estrategia presenta pues, todo un apartado sobre ciencia del cambio climático. Se hizo un esfuerzo, pues yo creo que bastante fructífero, en el sentido que contiene el estado del arte, se está discutiendo en estos momentos sobre cambio climático, ¿no? Y también, como les mencionaba al principio, pues tiene este otro componente que ha llamado la atención tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de incluir en una estrategia de cambio climático la reducción de contaminantes climáticos en vida corta. Está enmarcada, por supuesto, en un contexto nacional e internacional. La siguiente, Mónica. Bueno, esto lo acabo de mencionar, pero bueno, lo volvemos a recalcar, ¿no? Estos son los contaminantes climáticos de vida corta, no sé si están familiarizados, estén con ellos, pero incluyen el carbono negro, el metano, el ozono troposférico, los HFCs, los compuestos orgánicos volátiles. ¿Y por qué se incluyen estos contaminantes climáticos de vida corta en la estrategia? Porque la ley es muy clara al marcarnos la estrategia, la ruta a seguir de disminución de gases y compuestos de efecto invernadero. La ley nos dice que tenemos que privilegiar aquellas acciones con mayor potencial de reducción de gases y compuestos de efecto invernadero a menor costo. O sea, en otras palabras, tenemos que empezar por identificar aquellas que son más baratas, ¿no? Y terminar por las que son más costosas. Eso hace un sentido, un criterio costo-beneficio. Pero que al mismo tiempo también brinden con beneficios de salud, con beneficios económicos, o sea, que cumplan con varios requisitos al mismo tiempo. Y afortunadamente para México existen muchas acciones que cumplen con todos estos criterios, ¿no? Que si las hacemos y las instrumentamos bien, no solamente vamos a lograr disminuir gases de efecto invernadero, sino vamos a lograr además beneficios muy importantes de salud y beneficios muy importantes de ahorros económicos, digamos, ¿no? Que tienen mucho sentido económico. De acuerdo también a la parte del contexto, digamos, nacional e internacional, hay que resaltar, y la estrategia, y así como lo hace la ley, lo resalta con mucha insistencia, y es la vulnerabilidad del país frente al cambio climático. Somos uno de los países, por nuestra ubicación geográfica, por nuestras condiciones socioeconómicas, por una serie de factores, pues tenemos, la verdad, la mala suerte, digámoslo así, de ser uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático.
y eso pues nos coloca en una posición en la que tenemos que actuar de manera muy estratégica, ¿no? Mucho se dice, porque también aquí hay un dato interesante, somos el 12º país con mayores emisiones del mundo, pero si lo vemos en términos absolutos, nosotros contribuimos con el 1.4 de acuerdo al último inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Y bueno, pues lo primero que se diría, ¿no?, o que se ha dicho, que se argumenta es que México no es un actor relevante, ¿no? O sea, China y Estados Unidos son los actores relevantes en el tema de cambio climático. Mientras los chinos y los americanos no hagan algo, de nada va a servir que nosotros hagamos algo, porque poco se va a notar si hacemos algo en este tema a nivel global, ¿no? Que es distinto y muy diferente a nivel nacional y a nivel local, por lo que les contaba yo de los co-beneficios y las medidas que cumplan con estas, digamos, que tengan estas características, ¿no? Pero México tiene, además de una responsabilidad global con el tema, como lo tienen todos los países, ¿no? Es un problema global que hay que resolver globalmente. Estamos participando, al igual que 195 países, en el marco de una negociación multilateral de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. En la medida que nosotros tengamos una estrategia clara de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, vamos a tener incidencia a nivel internacional. Y es importante que la tengamos, sobre todo por lo vulnerables que somos a los efectos del cambio climático, ¿no? Lo pongo sobre la mesa porque es un tema de discusión, es un tema de discusión que sale mucho en todos los foros donde se habla de cambio climático, porque México tiene que hacer lo que a lo mejor otros países, inclusive desarrollados, no han empezado a hacer. Hoy es muy interesante porque hoy salió Obama con un plan, les invito a leer la prensa, pero hoy salió Obama con un programa, un plan de cambio climático de lo más interesante, ¿no? Donde lo que está pretendiendo hacer el presidente Obama es, ya que tiene esta oposición tan férrea en el Congreso por parte de los republicanos de no sacar nada relacionado con el tema del cambio climático, está haciendo uso de sus facultades ejecutivas y anunció hoy en la Universidad de Georgetown un programa ambicioso, interesante, sobre cambio climático para Estados Unidos, ¿no?, en el que reafirma el compromiso que Estados Unidos hace ya mucho tiempo de reducir 17% sus emisiones en el 2020 conforme a las que tenía en 2005, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Nosotros ya lo estamos analizando, es interesante, pero eso sin lugar a dudas, si la cosa le sale bien al presidente Obama en los próximos 3 años, si vemos acciones concretas que se puedan ir implementando en Estados Unidos, pues eso va a cambiar también y va a incidir de manera muy relevante la negociación a nivel internacional. Entonces ustedes también seguramente saben que el compromiso es llegar a el 2015, ¿no?, con negociar y acordar en el 2015, de aquí al 2015, un acuerdo global vinculante, o sea, que sea obligatorio para todos los países. En este momento existen los países anexo 1, que son los que tienen obligaciones de acuerdo al protocolo de Kioto, etc., y los no anexo 1, que no tienen obligaciones, ¿sí?, que todas son medidas voluntarias. La intención es llegar al 2015 con un acuerdo jurídicamente obligatorio para todos, o sea, sacaban los 2 anexos, todos van a ser, digamos, anexo 1, ¿no?, y que entre en vigor a partir del 2020. Entonces, bueno, pues eso lo pongo porque la política climática de México no puede verse aislada de lo que está pasando a nivel internacional y de cómo nosotros nos estamos insertando en esa negociación, en ese contexto, y qué es lo que queremos nosotros también a nivel internacional, ¿no? Los principios rectores de la política climática, bueno, son muchos los principios rectores de la política ambiental, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, pero pues voy a repetirlos un poco para los que no están muy familiarizados con ellos, pero pues es el de sustentabilidad en el aprovechamiento del uso de los ecosistemas y recursos naturales, el que mencionaba yo antes, el de corresponsabilidad del Estado y la sociedad. Esto es un tema que no puede ser nada más un tema gubernamental. Si lo dejamos ahí, muy difícilmente vamos a lograr muchos de los objetivos. Necesitamos que la sociedad sea una sociedad actuante y una sociedad demandante, una sociedad informada, a través del consumo
responsable, esas cosas que suenan mucho a cliché ahora, pero en muchas ocasiones bien limpios funcionan muy bien para impulsar este tipo de políticas, pero a través de un consumo mucho más informado y mucho más responsable, este tipo de medidas, este tipo de estrategias pueden tener mucho mayor éxito. Bueno, pues está el principio en el que se basa toda la política climática desde un inicio, que es el principio precautorio, ¿no?, ante la incertidumbre, el de prevención de los daños del medio ambiente y preservación del equilibrio ecológico, o sea, es el principio por excelencia de la política ambiental, ¿no? Hay que prevenir, con todos los instrumentos para prevenir el daño. Hay que pasar de la reparación del daño a la prevención del daño. En el tema de la adaptación al cambio climático es clave, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, el 80-90% de los fondos destinados a desastres se dedican a reparación, no a prevención. Y esos costos, esos recursos que se están destinando a la reparación son los recursos que estamos utilizando de manera muy incorrecta, ¿no? Entonces tenemos que revertir esto y meterle mucho más a la prevención del desastre y a la adaptación frente al posible evento climatológico extremo, ¿no?, que a la reparación del daño. Otro de los grandes principios de la política ambiental y climática es la adopción de patrones de producción y consumo sustentables, ¿no? Pues ya muchos de ustedes seguramente han oído hablar del ciclo de vida del producto y bueno, pues eso incide directamente en el consumo cada vez y en ciertos mercados, pero la tendencia va hacia allá. Los mercados son instrumentos importantes para estos temas, en el sentido que los consumidores son, mientras más informados están, más demandantes son y mayor cumplimiento de cuestiones ambientales, de normatividad ambiental exigen, ¿no? Entonces el consumidor dice, a ver, yo quiero saber si este producto es socialmente responsable, si protegió el medio ambiente todo su ciclo de vida, etcétera, etcétera. Y ahí el tema de cambio climático también es muy, muy relevante, ¿no? Los principios de integralidad y transversalidad, yo creo que esos son los dos grandes retos, tanto a nivel global como a nivel nacional. O sea, hacer la famosa transversalidad es fácil de decir, es muy difícil de implementar, es muy difícil de ejecutar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto montones de planes nacionales de desarrollo, planes estatales o cualquier programa donde, bueno, la parte económica va por un lado, la parte de infraestructura va por otro y al final hay un como chipote donde dice desarrollo sustentable, 4 líneas, o medio ambiente, 4 líneas? Es complejo, es difícil y es un reto enorme, ¿no?, lograr esta transversalidad en las políticas. Y en nuestro país, en muchos otros también, pero en el nuestro de manera muy particular, yo creo, lograr esta coordinación entre órdenes de gobierno nos resulta muy complejo, ¿no? Lo podemos ver en otros temas, ¿no? Coordinar 3 órdenes de gobierno en temas, sobre todo de este tipo, es muy, muy complicado. Entonces aquí el Sistema Nacional de Cambio Climático juega un papel clave, ¿no? El gobierno y la Semarnat tienen concretamente la obligación por ley de tener integrado, digamos, el sistema para finales de este año 2013 y un reglamento del Sistema Nacional de Cambio Climático, que no va a ser otra cosa sino las reglas de cómo se van a hablar y cómo van a interactuar todos los elementos del sistema. Parece fácil, pero es realmente muy complejo, y cómo vamos a lograr que los estados pues se alineen a las políticas generales, etcétera. Es un gran reto, pero es un principio fundamental. Otro que ya mencioné, pues el de la participación ciudadana efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues efectiva no solamente es la consulta pública, efectiva es ser ciudadanos mucho más actuantes, por un lado, y más exigentes, por el otro, ¿no? Entonces tenemos que tener mecanismos que realmente sean efectivos de rendición de cuentas, ¿no? Y ahí la nueva coordinación de evaluación, la evaluación de la política, todos estos instrumentos van a ser claves para que la ciudadanía, ¿no? Y cuando digo ciudadanía, pues desde el ciudadano más común y corriente hasta los más sofisticados, etcétera, pero que tengan las herramientas para pedir, me refiero a sofisticados en cuanto a su conocimiento del cambio climático, ¿no?
que tengan las herramientas para pedir la información que se requiere para ver qué impacto está teniendo, ¿no?, la política climática, ¿no? Responsabilidad ambiental, ahora, no sé si saben, pero hace un par de semanas ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Responsabilidad Ambiental, lo cual también poco se ha dicho y en los medios poco se sabe. Estos temas es difícil que lleguen a los medios, pero es una ley pues realmente de avanzada, ¿no?, cuya implementación o instrumentación va a ser verdaderamente un reto, pero en términos así muy generales lo que implica la ley de responsabilidad ambiental es un nuevo tipo de responsabilidad. Hasta ahora en el marco jurídico, digamos, tenemos la responsabilidad la encontramos en tres ámbitos, ¿no?, en el civil, en el penal y en el administrativo. Ahora vamos a tener uno nuevo, que es el ámbito de la responsabilidad ambiental. No es otra cosa que el que contamina paga, de hacerlo de manera operativa a través de una ley. Y creo que de las cosas más novedosas que tiene la ley de responsabilidad ambiental es que ya el medio ambiente va a tener quien lo protege, en el sentido de que ya no se va a tener que demostrar para acudir a un tribunal a demandar la reparación del daño al medio ambiente, ya no se va a tener que probar un interés jurídico directo. Hasta ahora, pues, hasta ahí llegaban las demandas, porque había que probar un interés jurídico directo, en mi patrimonio o en mi persona. La ley de responsabilidad ambiental reconoce el interés legítimo y por lo tanto pues ya cualquiera que cumpla con una serie de requisitos, por ejemplo una organización no gubernamental que tenga más de 2 años incorporada y que pruebe cuya labor es la protección del medio ambiente, va a tener interés legítimo para exigir la reparación del daño al medio ambiente, lo cual es verdaderamente importante, ¿no? No es tema de esta plática, pero pues se los paso porque creo que es de gran interés para que la revisen, porque sí es una ley interesante. Y además eso, conjuntamente con las modificaciones al Código de Procedimientos Civiles hace un año y medio, que ya contempla la posibilidad de acciones colectivas entre uno de los temas en medio ambiente, pues van a ser instrumentos con los que la ciudadanía va a contar para empezar a demandar pues, su derecho a un medio ambiente sano y para hacer efectivos muchos de estos derechos que hasta ahora han sido muy difíciles de hacer valer, ¿no?, o de accionar ante el Poder Judicial. Otro de los grandes principios es el de transparencia, acceso a la información y a la justicia. Por la Ley de Cambio Climático tenemos que desarrollar una serie de instrumentos de información. El INEGI tiene un rol muy relevante ahora en términos de que va a tener, es el responsable de desarrollar ahora el sistema de información de cambio climático. Entonces va a estar a cargo del INEGI, y también la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático tiene que desarrollar un mecanismo de información, ¿no?, una página de internet donde todos podemos entrar y ver qué está haciendo cada secretaría, cómo va con sus metas, cómo va con sus... Y todo esto tiene que ser abierto al público y transparente, etc., ¿no? Y bueno, un principio interesante, cuestionado, pero que está en la Ley General de Cambio Climático, es el compromiso con la economía y el desarrollo económico sin vulnerar la competitividad frente a los mercados internacionales. El gran dilema entre medio ambiente, desarrollo, medio ambiente, crecimiento económico, los nuevos temas de los que también todos estamos escuchando, ¿no?, el crecimiento verde, desarrollo bajo emisiones, economía verde, cómo hacemos compatible, ¿no?, la protección del medio ambiente, en este caso en el tema del cambio climático, pues, todas estas acciones frente al cambio climático sin comprometer nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra competitividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener enfoques de ese tipo en los instrumentos de política ambiental o de política climática. La siguiente. ¿Cuál es la visión de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático? Como les mencioné al principio, tiene una ruta de 10, 20 y 40 años, y pues voy a leerles así rápidamente qué es lo que queremos, dónde queremos llegar con esta Estrategia Nacional de Cambio Climático, cuál es nuestra visión, ¿no?
México crece de manera sostenible con la promoción del manejo sustentable, eficiente y equitativo de sus recursos naturales, así como del uso de energías limpias y renovables que le permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. México es un país próspero, competitivo, socialmente incluyente y con responsabilidad global que genera empleos suficientes y bien remunerados para toda su población, en particular para la más vulnerable. México es una nación con una economía verde, con ecosistemas y poblaciones resilientes al cambio climático y con ciudades sustentables. Esta es la visión de largo plazo de esta estrategia. ¿Cómo llegamos aquí? Aquí queremos llegar. Esa es la estrategia, es eso, ¿no? Hacia dónde vamos esa ruta y cómo llegar a esa ruta, ¿no? Entonces tenemos una ruta a 10, 20 y 40 años. Por ejemplo, ahí lo tienen, como está exactamente plasmado en la estrategia, por rubro y donde vemos que podemos llegar en los próximos 10 años. Si tomamos, digamos, el rubro de energía, ¿no? Creemos, o sea, con la información científica y con todos los diagnósticos y demás que tenemos, creemos que podemos llegar en los próximos 10 años a tecnologías limpias integradas al desarrollo productivo nacional, en el tema energético, a esquemas socioeconómicos que incentiven el uso de energías limpias, a sistemas de incentivos que promuevan las mayores ventajas de uso de combustibles no fósiles, que promuevan también la eficiencia energética, el ahorro de energía y el transporte público sustentable con relación al uso de combustibles fósiles. Y estaríamos cerca a 10 años de alcanzar el 35% de la generación eléctrica proveniente de fuentes de energías limpias. O sea, omití decir cuando hablé de la ley y de sus metas, que existen 3 grandes metas que han llamado mucho la atención, tanto a nivel nacional y mucho a nivel internacional, dentro de la ley, porque haberlas incorporado en la ley les da un estatus muy importante, ¿no? Que son la meta al 2020 de reducir 30% de las emisiones de GEI con respecto a la línea base, porque vamos a ver la línea base que tenemos aquí. La meta de reducción de 50% de emisiones de GEI es gases de efecto invernadero, al 2050 con respecto a las emisiones del año 2000, y una meta de 35% de generación de energía eléctrica al 2024 por fuentes limpias y renovables. Digamos que esas son, las dos primeras son compromisos, las metas de reducción de GEI que México ya hizo a nivel internacional, son los famosos compromisos de Copenhague, que México hizo en la cumbre, en la COP de Copenhague, son los pledges, que serán los compromisos por país que cada país ha ido haciendo ante la Convención Marco de las Naciones Unidas. En nuestro es el que les acabo de mencionar, ¿no? Más que este ya es un compromiso nuestro a nivel nacional del 35% del 2024 de generación de energía eléctrica por fuentes de energías limpias y renovables, que coincide con el mismo compromiso que tiene la ley de energías renovables y financiamiento de la transición energética. Tiene también este mismo compromiso incorporado en la ley. Entonces, por ejemplo, si vemos un rubro, no voy a leerlos todos, los invito a entrar a la página web de la estrategia y van a poder ver ahí todos los rubros, pero si vemos el rubro de energía en 10 años, pasamos a 20, ¿no? Entonces nos vamos a energía y esto marea un poco, ¿verdad? Este tipo de presentaciones marea un poquito. Si nos vamos a 20 años, bueno, entonces, ¿cómo vemos en el rubro de energía, cómo podemos estar en 20 años? Ahí sí ya al menos 40% de la generación de energía eléctrica proviene de fuentes limpias. La generación de electricidad mediante fuentes limpias crea empleos, incluyendo en sectores vulnerables. Los sectores residencial, turístico e industrial utilizan fuentes diversas de energía limpia, esquemas de eficiencia energética y ahorro de energía, ¿no? Si nos vamos a 40 años, la visión 40, y nos damos a energía, la generación de energía limpia soporta el desarrollo económico de todos los sectores productivos de forma equitativa y sustentable, y al menos el 50% de generación de energía eléctrica proviene de fuentes limpias. Pues bueno, esto está sustentado en una serie de estudios técnicos, científicos, etcétera, muchos de los cuales soportan la estrategia,
No voy a entrar a los detalles de esto, a los que les interese. La estrategia es un documento conciso, lo pueden ver aquí, y la intención fue hacerlo conciso, realmente 50 cuartillas, quitándole prólogos y cosas de esas, ¿no? Con la intención